están? Un gusto saludarlos. Cuarta temporada de Séptima Noche en Celta Televisión, más de 200 programas, y cada uno de ellos tiene su particularidad, cada uno de ellos es más interesante que el anterior. El caso de hoy, vamos a hablar con un médico tresarroyense que, bueno, que tiene muchas virtudes, que tiene muchas inquietudes también que lleva a lo largo de su vida. Con él, con la cámara de Ariel Wolfram desde La Perla, vamos a interesarnos un poco más en la vida del doctor Jorge Turienzo. ¿Cómo estás? Turi, ¿así te dicen? Turi, sí, sí, Turi. A veces me conoce más que Turi como doctor Turienzo. Es más, algo cortito. Un día me vienen a buscar unos colegas amigos de Mar del Plata para hacer un curso en Bahía, y el que vino antes no había venido a casa, entonces me empezaron a buscar por donde yo vivía, y no sé, entonces le dice doctor Turienzo, no, dice que le dicen Turi, sí, es en aquel lugar, en aquella casa, así que bueno, así empezamos, pero sí, más conocido como Turi, y eso obviamente sabes que se transmite a mis hijos que también lo conocen como Turi, ¿no? Claro, exactamente. ¿Nacido en Tres Arroyos? Nacido en Tres Arroyos, sí, yo nací aquí, en una casa de clase media baja, en donde mis viejos, primero mi abuelo, después mis viejos, tenían una tintorería, la tintorería La Marina. Estaba ubicada en calle Pringle, frente al Sanatorio Policlínico. Ahí nací yo. Primero la empezó mi abuelo, Héctor Avelino, y después siguió papá con mi vieja. Así que yo vivía ahí. Vivíamos en una casa, yo te diría, no específicamente como se llamaba en aquella época, estilo chorizo, pero con una habitación al frente, y lo que sería un poco corredor, eso estaba cerrado porque al lado estaba la tintorería, ¿no? Y yo vivimos ahí hasta los 8 o 9 años míos, en donde se ríen cuando yo cuento que yo soy hijo único. Entonces, en ese momento vivíamos en esa casa, nosotros teníamos la habitación con mis viejos al frente, después estaba la otra habitación de mis abuelos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y después, en el fondo estaba la cocina y se salía a un patio. Al lado estaba lo que era la tintorería, mejor dicho, con atención al público, el planchado, qué sé yo. Y mi vieja, mamá, era la que planchaba en ese momento. Planchaba casi al frente hacia la calle con las planchas que han visto antiguas, grandes, con vapor y todo espectacular. Claro. Y en donde ella, mira, te cuento una particularidad. En esa época se utilizaba mucho la tintorería, se usaba mucho, la ropa era diferente, se mandaba a lavar. Entonces era también típico que se pudiera encoger la ropa, sobre todo los pantalones. Entonces, ¿qué hacían mis viejos? Ni bien llegaba la ropa, la medían, entonces decía José Pérez, pantalón tanto. Entonces cuando mi vieja lo iba a planchar, lo medía, y si se había acortado, por lógico, con el mismo vapor, como lo estiraba y lo planchaba y le daba la medida exacta otra vez, ¿viste? Para que no se quejara. Claro, bueno, así. Entonces, y al lado vivía una hermana de papá, mi tía, casada, que no tenían hijos. Así que comíamos todo ahí, yo típico hijo único, en ese momento que yo quiero siempre intentar no tener, porque nosotros los hijos únicos estamos catalogados como que somos caprichosos, que somos egoístas, ¿viste? Entonces trato en lo posible de no tener estigma de hijo único, porque no me gusta. Y entonces me acuerdo que almorzábamos ahí, si yo a veces no quería comer o me peleaba, agarraba el plato y me cruzaba el patio y me iba a comer a lo de mi tía, ¿viste? Decir que me apañaba, ¿no? Sí, tu tía chocha con el sí, claro. Yo siempre digo que el hecho de haberme ido a estudiar después me salvó de no ser un malcriado o alguien que no tenía idea, ¿no? Bien. Así que, pero bueno. Hay olores especiales en las tintorerías, ¿no? Hay como un olor en las tintorerías. Sí, vos sabés que lo que más daba olor era lo que le decían la famosa nasta blanca. Viste, que era un solvente que se utilizaba para sacar las manchas, y es lo que se utiliza con la famosa limpieza a seco. Cuando yo ve limpieza a seco era con eso.
que hoy en día es peligrosísimo por el tema de que es tremendamente inflamable. Entonces yo me acuerdo que los veía a mi viejo trabajar con eso, entonces como que se lavaba con eso y no se mojaba la ropa, pero obviamente no es lo mismo que lavarlo directamente. Entonces es un poco el olor ese que queda, y después algunos de los otros productos que se utilizaban, pero ese es el olor más particular. Profesión de japoneses la tintorería, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero en realidad acá en Argentina no prendió después últimamente con el tema un poco de la globalización, pero acá, bueno, en ese momento no me acuerdo, pero habría 5, 6, 7 tintorerías, sí, claro. Y no había ninguna, solamente una que estaba en calle San Martín, donde está la farmacia ahora. Ahí había una tintorería que estaba manejada por japoneses. Pero después en general no. Bien. El esfuerzo de todos los días, serviste tu café cuando quieras. Sí, sí. El esfuerzo tremendo de todos los días de tus padres, porque era calor, en una tintorería, supongo yo, con más el vapor, la plancha y todo lo demás, derivó en el sueño de los viejos de tener su hijo profesional, su hijo recibido, su hijo universitario, para que no hiciera esa vida. Sí. Tanto el tintorero como el... Sí, cualquier oficio, profesión, sí, totalmente. Sí, yo me acuerdo hoy todavía de mamá, la deja levantarse, porque ella era la que planchaba. Después tenía alguien que también la ayudaba, pero ella levantarse en esta época, en el calor, 4 de la mañana, 5, y planchar con esa temperatura bien temprano, porque sí, después era tremendo, ¿no? No sé si habrá sido eso el motivo, porque vos la veías a mi vieja en pleno invierno y andaba siempre con suéter, pero todo manga corta, no usaba prácticamente manga larga. No sé si un poco había sido eso, pero sí. Un tremendo sacrificio, y por eso yo siempre insisto y agradezco en el alma que mis viejos me dejaron como herencia y enseñanza el título, ¿no? Con un tremendo sacrificio, con una tintorería de ellos, poder bancarme la carrera. Claro. Así que la verdad sí. De alguna forma un título que has honrado tratando de perfeccionarte. Yo sé que has ido a muchos cursos. Mirá, yo te confieso algo. Yo una vez leí una frase que se la aducen a Confucio, no sé si en realidad será, pero bueno, sí vale mucho, que dice: elige hacer lo que te gusta y nunca será un trabajo. Claro. Y para mí, uno de mis apasionamientos es la dermatología. Yo me costó, como todos, la carrera, y después cuando elegí realmente me apasiona. Entonces yo digo que soy muy feliz de hacer lo que me gusta y que me encanta lo que hago. Por eso para mí eso, y el perfeccionarme, sí, por supuesto. En la época cuando yo me volví a Tres Arroyos, me acuerdo que mi jefe, que era en ese momento, digo, bueno, nos vamos, venía para Tres Arroyos, me dice: ¿cuándo te volvemos a ver? Y le digo: en 20 días. Y me dice: ¿vas a venir a la reunión? Porque la sociedad en ese momento tenía los ateneos con pacientes en vivo, que para nosotros es espectacular, sobre todo en dermato, todo el paciente bárbaro. Después, por la dimensión que tomó, prácticamente no se pudo seguir haciendo eso. Pero, qué sé yo me tomaba el micro el viernes a la noche, iba al hospital que tocaba, desayunaba ahí en Retiro, iba al hospital, veía a los enfermos, y a lo mejor el micro de la 1:15, de las 3:50, pegaba la vuelta, ¿viste? Así que, pero te venís así, con conocimiento, porque con los capos ir viendo cada paciente y te va indicando: mira esto, mira lo otro. Es como vos hagas tu profesión y tengas a alguien que te está guiando, uno de los capos al lado, ¿viste? Sí. No tiene precio. La dermatología ha ido evolucionando, evidentemente, por la farmacología, por los estudios, por la aparatología, pero también se ha ido complicando en los pacientes, posiblemente por el medio ambiente. Es decir, el medio ambiente, que después fue tan maltratado, hace que nuestras pieles hayan tenido múltiples problemas. Sí, yo siempre digo que la medicina ha avanzado mucho, hay especialidades que han avanzado más, pero a raíz de justamente todo esto hace de que aparezcan nuevas patologías. Claro. Entonces, por un lado avanza y por otro... Sí, especialmente en cuanto a dermatología o en cuanto a piel, sabemos que uno de los factores fundamentales es el clima, el medio ambiente, el sol, etc. Yo siempre digo, nosotros somos la generación del bronceado.
Sí. Porque nosotros agarramos una época en donde arranca la moda del bronceado y entonces ahí era todo, digamos, bueno, más, qué sé yo, más elegante, más lindo, sí, más el estar bronceado, sí, entonces nos bronceamos. Pero, los adoradores del sol. Claro, con las graves consecuencias que producía el sol, que cuando sale un poco el tema de investigar el fotoenvejecimiento, las arrugas y todo, ahí se empieza a investigar y ahí se empiezan a ver los efectos dañinos del sol. Entonces se empieza a estudiar. Y ahora fue cambiando el tema en relación a que hay una mayor fotoprotección, una mayor fotoeducación y entonces fueron cambiando todas las indicaciones, los consejos, las medidas. Entonces hoy uno ya está más en conocimiento y se sabe. Vos recordás que antes de la época del bronceado, cuanto más blanca la piel era un signo de alta sociedad. Sí, en cambio el bronceado era otro tipo de clase social. Sí. Entonces se espolvoreaban con blanco, etc. Y después sale la moda del bronceado y ahora volvemos otra vez a la pieles más blancas. Estaba leyendo una entrevista a la reina Isabel II de España, la famosa reina vigente que tiene tantos años, y uno de los secretos de su longevidad, dijo, era no tomar sol. Tomar sol lo suficiente. ¿Se entiende eso? ¿Lo compartís? Sí, obviamente. ¿Ayuda? El tema es así. Sin sol no habría vida. Claro, partamos esa base. Correcto. Entonces, el tema es que hay tres tipos de radiación ultravioleta. Dentro de todo lo que emite el sol, hay tres tipos de radiación ultravioleta, que lo habrán visto: la UVA, la UVB y la UVC. La UVC, que es la de onda más corta, es tan agresiva que es dañina, es mortal y se utiliza hasta para esterilización. Esa queda retenida en la capa de ozono. La otra es la que produce el eritema, o sea, el enrojecimiento, las ampollas, las quemaduras y la propensión al cáncer de piel. Entonces, el sol es necesario, inclusive para la vitamina D, pero como todo, el tema es que se debe recibir ese sol, como digamos, en dosis o una cantidad determinada. Ustedes se acuerdan cuando en un momento se vio los efectos positivos del vino tinto, un montón de cosas que Favaloro siempre decía, bueno, lo importante es que tomen una copita por día, qué sé yo. Entonces, si yo, en lugar de tomar en la semana, me tomo toda lo de la semana, me la tomo un fin de semana o cuando salgo, va a ser dañino, porque el tema es eso, el exceso. Entonces, nosotros exponiéndonos 10, 15 minutos al sol sin protección, recibimos el necesario para la vitamina D y todo tipo de cosas. No con esa excusa voy a estar a la 1 de la tarde tirado tomando sol, pero bueno, es decisión obviamente de cada uno. Pero es como todo, el sol es malo, sí, pero es fundamental y es necesario para la vida. Incluso se ha visto, o en países que no tienen tantos días de sol, tienen algún tipo de problema. Es como todo. Pero con te ha tocado seguramente recibir pacientes con problemas graves, serios en la piel, en cualquier lugar del cuerpo, por supuesto. Y de alguna forma han sido como desafíos en tu vida. Y qué bueno haber logrado resolverlo, ¿no? En algún momento, en muchos casos. Sí, yo digo, siempre insisto en la importancia de capacitarse al máximo y poder estar, a ver, vamos a hacer una frase un poco más comercial, que no va, pero es como el último grito de la moda, ¿viste? Que se dice habitualmente, bueno, estar actualizado al máximo. Para que cuando llega el paciente, vos por lo menos sepas lo que tiene y de esa manera podés no tener los medios para tratarlo o no estar totalmente capacitado para tratarlo. Entonces ahí es el momento de decir, hasta acá llego yo. Bien. Entonces, si vos venís y tenés un problema y decís, entonces, lo primero que yo debo hacer fundamentalmente es hacer el diagnóstico. En la medida que yo te hago el diagnóstico, te bajo la ansiedad, la angustia, porque vos ya sabés lo que tenés. Sí. Punto uno. Pues si vas rebotando uno para otro, no sabés. Segundo, ahí después hablamos si eso es peligroso o no es peligroso, si es grave, si no es grave. Y la otra es si tiene o no tiene tratamiento. Y el paciente le dice, ¿es grave? ¿Me voy a morir o no me voy a morir? Bueno, y en base a eso decir, bárbaro, hay que hacer esto. Pero hasta acá llego yo. O hay que hacerte otro estudio en otro lugar. O la otra, Héctor, no sé lo que tenés.
que te pega un fulano, vamos a derivarte, Ese es el tema. Entonces, a veces lo podés resolver y otras veces sabés cómo, pero no tenés. Yo me acuerdo que yo leía mucho a Favaloro, que para nosotros creo que es un ícono en muchas cosas, y sobre todo cuando él se fue capacitado como estaba, después a un lugar como Jacinto Arao, donde él decía, yo sabía cómo hacerlo, pero estaba atado de primero porque no tenía las vistas, entonces eso te desespera. Pero claro, a veces lo podés solucionar y otras veces no.